Increíble pero cierto. Después de más de 20 años de absoluto silencio, el conductor que estuvo al lado de la princesa Diana en los momentos más decisivos de su vida ha decidido hablar, y lo que acaba de revelar sacude al mundo entero. Este hombre, testigo directo de los eventos más oscuros y ocultos que rodearon a la princesa del pueblo, acaba de ofrecer una confesión explosiva que pone en jaque a la versión oficial sobre aquella noche trágica en París. Desde los entresijos del accidente fatal hasta los secretos más profundos que Diana le confió sobre la familia real, su testimonio cambia por completo lo que pensábamos saber. ¿Qué sucedió realmente en esas horas previas al choque? ¿Qué pensamientos compartía Lady Di en la intimidad? ¿Qué sabía sobre Carlos, Camila y los pactos de silencio que parecían rodearla? Las respuestas están finalmente saliendo a la luz, y son mucho más perturbadoras de lo que podrías imaginar. Durante años se tejieron teorías, pero ninguna tan directa y devastadora como esta. Él estuvo allí, escuchó, observó, calló por décadas. Pero ahora, todo lo que guardó para sí está siendo contado sin filtros. Conspiraciones internas, tensiones palaciegas, amenazas sutiles y decisiones que pudieron haber cambiado la historia, si alguien las hubiera escuchado a tiempo. Y créeme, lo más impactante está al final de esta entrevista. Una confesión final que podría reescribir todo lo que sabías sobre el destino de la princesa. Si te interesa la verdad sin adornos, este es el momento de actuar. Dale like, suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización, y si puedes, apoya este contenido con un super thanks. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando verdades que otros prefieren callar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la historia que nos contaron siempre estuvo incompleta? Déjalo en los comentarios, estaré leyendo todo. Ahora sí, abre bien los ojos porque lo que vas a ver a continuación no tiene vuelta atrás. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, una mansión ubicada en la finca real de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra. Hija de John Spencer, el octavo conde de Spencer, y Frances Roche, su llegada fue recibida con entusiasmo, aunque también con cierta decepción, ya que sus padres esperaban un varón que asegurara la continuidad del linaje, una expectativa típica en la aristocracia británica que marcaría sus primeros años. Los Spencer, con vínculos estrechos con la monarquía, eran una de las familias más influyentes del Reino Unido. Su abuela materna, Ruth Roche, baronesa Fermoy, era dama de compañía de la reina madre, lo que introdujo a Diana, desde pequeña, en los códigos y presiones del entorno real. Sin embargo, su infancia estuvo lejos de ser ideal. Fue la tercera hija de la familia, tras Sarah y Jane, y antes del nacimiento de su hermano Charles, sus padres habían perdido a un hijo, un hecho que generó tensiones en el matrimonio. A los 6 años, Diana vivió el divorcio de sus padres, una experiencia profundamente traumática que la separó de su madre, ya que fue su padre quien obtuvo la custodia, con el testimonio en contra de su propia abuela materna. Este hecho dejó en Diana un sentimiento de abandono que influiría en su vida emocional adulta. Pese a esta inestabilidad, su infancia se desarrolló entre jardines y animales, con una particular pasión por la danza, especialmente el ballet, donde encontró un refugio emocional. En cuanto a su educación, asistió a varias escuelas privadas como Seafield, Riddlesworth Hall y West Heath Girls' School, siguiendo el camino típico de las jóvenes aristócratas, aunque su desempeño académico fue discreto y no completó con éxito sus estudios secundarios. Estos años, marcados por la presión social, el vacío emocional y su deseo profundo de afecto, formaron la base de su personalidad empática, sensible y con un agudo sentido de la justicia, características que definirían a la mujer que, años más tarde, sería conocida en todo el mundo como la princesa del pueblo. Desde el primer momento, había indicios claros de que la relación entre el heredero al trono británico y la joven aristócrata estaría marcada por turbulencias, traiciones, conflictos emocionales y una presión insoportable por parte de los medios de comunicación y la propia familia real.
La historia de este matrimonio se convirtió en un relato absorbente de amor roto, desencanto profundo y resistencia silenciosa, donde los momentos de ternura se entrelazaron con una realidad desgastante que, no obstante, logró conquistar al público de todo el mundo. Diana y Charles se conocieron en 1977, cuando ella apenas tenía 16 años y él mantenía una relación con su hermana mayor, Lady Sarah. En aquella etapa, Charles no mostró interés amoroso por Diana, y su romance con Sarah se desvaneció rápidamente. Sin embargo, el destino los reunió nuevamente en 1980, durante una jornada de caza en Althorp, la residencia de la familia Spencer. Para entonces, Charles enfrentaba una creciente presión para contraer matrimonio con una mujer adecuada que asegurara la continuidad de la monarquía. Diana reunía todas las cualidades esperadas: joven, aristocrática, encantadora y con una imagen de pureza que encajaba a la perfección con los ideales tradicionales. Muy pronto, los tabloides comenzaron a hablar de un supuesto romance entre ambos. Diana, aún ingenua y con una visión idealizada del amor, se dejó envolver por la atención del príncipe, sin imaginar que él aún conservaba sentimientos intensos por Camilla Parker Bowles. Charles y Camilla habían tenido una relación en el pasado, pero ella se casó con Andrew Parker Bowles en 1973. Aunque su vínculo con Charles nunca se rompió realmente, y se mantuvieron íntimamente unidos, lo que más tarde se convertiría en un obstáculo insuperable en el matrimonio del príncipe con Diana. El compromiso oficial se anunció en febrero de 1981. Y durante la entrevista de presentación, ocurrió un hecho inquietante que dejó al público con dudas. Ante la pregunta de si estaban enamorados, Diana respondió con naturalidad. Por supuesto, mientras Charles, visiblemente incómodo, murmuró: «Lo que sea que signifique estar enamorado». Esa frase sembró incertidumbre, pero pocos imaginaron lo que vendría después. La boda se celebró el 29 de julio de 1981 en la majestuosa Catedral de St. Paul, en Londres, con una ceremonia seguida por cerca de 750 millones de personas en todo el planeta. Diana lucía un vestido de seda con una cola impresionante de más de 7 metros, y la boda fue presentada como un cuento de hadas moderno. Sin embargo, tras bambalinas, el ambiente era muy distinto. Diana ya sospechaba que Charles seguía vinculado sentimentalmente con Camilla, y días antes de la ceremonia, encontró una pulsera que él había mandado hacer para su amante, con las iniciales G y F, alusivas a los sobrenombres cariñosos que usaban entre ellos, Gladys y Fred. Esta revelación destrozó emocionalmente a Diana y fortaleció su creencia de que su esposo jamás la había amado genuinamente. Ya casados, los conflictos se intensificaron con rapidez. Con apenas 20 años, Diana se enfrentó a la rígida estructura de la vida real. La presión mediática era agobiante, la vigilancia constante, y las críticas no cesaban. La relación con Charles se deterioraba sin remedio. Él no mostraba interés por comprenderla ni la apoyaba emocionalmente. Como resultado, Diana desarrolló bulimia, trastorno que, según declaró años después, comenzó durante los primeros días del compromiso a causa del estrés extremo. La llegada de sus hijos, el príncipe William en 1982 y el príncipe Harry en 1984, trajo momentos de alegría, pero no logró salvar el vínculo matrimonial. Diana volcó toda su energía en la maternidad, mientras Charles mantenía su agenda oficial y continuaba viendo en secreto a Camilla. La princesa comenzó a sentirse completamente sola, e incluso sus intentos por acercarse a su esposo eran rechazados. La relación se volvió tensa, distante y cada vez más hostil. Con el tiempo, las infidelidades se hicieron mutuas. Diana, sintiéndose abandonada, se involucró sentimentalmente con el oficial de caballería James Hewitt en una relación que duró varios años. Posteriormente, Hewitt reveló detalles del romance en entrevistas y libros, generando más escándalo para la familia real. Por su parte, Charles jamás rompió su vínculo con Camilla, y Diana lo sabía perfectamente. La situación llegó a un punto crítico con la publicación de la biografía no autorizada, Diana,
Her True Story, del periodista Andrew Morton. El libro causó una verdadera conmoción al revelar los trastornos alimenticios de la princesa, sus intentos de suicidio, la tristeza constante que vivía dentro de la familia real y, por supuesto, el triángulo amoroso con Camila. La imagen de un matrimonio feliz se desmoronó públicamente, y poco después, los príncipes anunciaron su separación formal. Durante los primeros años de su turbulento matrimonio, Diana encontró consuelo en uno de los pocos espacios donde se sentía segura, la compañía de su guardaespaldas, Barry Manaki. Él no solo era parte del equipo de protección real, sino también alguien que, según diversas fuentes, se convirtió en un verdadero confidente en una etapa marcada por la decepción, el aislamiento y la creciente distancia con el príncipe Carlos. La cercanía entre ambos fue vista con preocupación por la Casa Real. Las reglas no escritas de la monarquía no permitían ese tipo de vínculos personales entre miembros del personal y la familia real, por lo que Manaki fue rápidamente removido de su puesto y transferido. Poco después, en 1987, murió en un accidente de motocicleta en circunstancias que muchos aún consideran sospechosas. Años más tarde, Diana insinuaría en grabaciones privadas que creía que Manaki no había muerto por casualidad, sino que había sido eliminado por representar un problema para la institución. Aunque nunca hubo una investigación concluyente que apoyara esta teoría, el misterio que rodea su muerte sigue alimentando teorías de conspiración hasta el día de hoy. Tras esa pérdida devastadora, Diana volvió a encontrar compañía emocional en otro hombre, James Hewitt, un oficial de caballería que le enseñaba equitación. Su relación comenzó en 1986 y se extendió hasta 1991. A diferencia de su vínculo con Manaki, este romance fue más duradero y visible. Hewitt fue, durante años, la figura que le ofreció a Diana aquello que no encontraba en su matrimonio: atención, afecto y una sensación de valor personal. Pero cuando el affair se hizo público, la polémica fue inmediata. Hewitt, una vez terminada la relación, cayó en desgracia ante la opinión pública al intentar sacar provecho económico de su historia con Diana. Publicó un libro en el que relataba detalles íntimos del romance, una decisión que fue duramente criticada y que lo convirtió en una figura despreciada, especialmente por quienes veían en Diana una víctima de traiciones sucesivas. Con el tiempo, surgieron rumores, ampliamente difundidos por tabloides sensacionalistas, de que Hewitt podría ser el padre biológico del príncipe Harry, una teoría basada en supuestas similitudes físicas. Sin embargo, esta especulación fue desmentida tanto por fechas comprobables como por declaraciones del propio Hewitt, quien reconoció su relación con Diana, pero negó rotundamente ser el padre del joven príncipe. Mientras Diana vivía sus conflictos emocionales, el príncipe Charles continuaba su relación paralela con Camilla Parker Bowles, una situación que era un secreto a voces dentro del entorno real. La doble vida de Charles, sumada al rechazo constante, llevó a Diana a adoptar una actitud cada vez más desafiante ante el protocolo. Empezó a actuar con mayor libertad, no solo en el ámbito sentimental, sino también en lo público, y cada romance que se filtraba a los medios era interpretado como una respuesta directa a la humillación sufrida. Estos episodios no solo marcaron su vida amorosa, sino que también consolidaron la imagen de una mujer atrapada en una jaula dorada, luchando por afecto, autenticidad y dignidad dentro de una institución que, desde el principio, parecía empeñada en romper su espíritu. El primer gran impacto de las palabras de Diana ocurrió cuando el periodista Andrew Morton publicó el libro Diana, Her True Story. En ese momento, se creía que el libro era solo otra biografía no autorizada, llena de especulaciones sobre la vida de la princesa. Sin embargo, años después, se reveló que la propia Diana había colaborado secretamente con la obra, enviando cintas grabadas a Morton, en las que contaba detalles impactantes sobre su vida dentro de la familia real. En las grabaciones, Diana habló sobre su sufrimiento en el matrimonio con el príncipe Charles, su lucha contra la bulimia e incluso sus intentos de suicidio.
Diana también utilizó la entrevista para hablar sobre su lucha contra la depresión y la bulimia, algo inédito para una figura de la realeza. Explicó cómo la bulimia se había convertido en una forma de lidiar con la presión y el estrés de su vida dentro del palacio. Para muchas personas, sus palabras fueron revolucionarias, ya que sacaron a la luz cuestiones de salud mental que antes eran vistas como tabú. En un mundo donde la monarquía británica se esforzaba por mantener una fachada de perfección, Diana mostró su vulnerabilidad y su humanidad, convirtiéndose en una figura aún más adorada por el público. Además, la entrevista reveló que Diana no creía que Charles estuviera preparado para ser rey. Sugería que él no tenía la estabilidad emocional necesaria para asumir el trono, e insinuó que otras personas dentro de la familia real también compartían esa opinión. Esta declaración fue extremadamente audaz, ya que cuestionaba la propia línea de sucesión de la monarquía. Era un ataque directo al futuro del reino y un desafío al sistema establecido. La repercusión de la entrevista fue inmediata y arrolladora. La reina Isabel II se enfureció con la exposición pública de la familia real y pocos meses después ordenó que Charles y Diana finalizaran el divorcio lo más rápido posible. El Palacio de Buckingham se dio cuenta de que ya no había forma de mantener la fachada de un matrimonio funcional y que la única salida era cortar los lazos oficialmente. A pesar de no ser parte oficial de la realeza, su popularidad nunca estuvo tan alta. Continuaba con su trabajo humanitario y se dedicaba a causas que le eran especialmente queridas, como la lucha contra las minas terrestres y el combate al estigma del SIDA. En enero de ese año, realizó un viaje altamente impactante a Angola, donde fue fotografiada caminando por un campo minado mientras usaba un chaleco de protección. Esa imagen se convirtió en un ícono y ayudó a impulsar un debate global sobre la necesidad de eliminar estos dispositivos letales. Diana utilizó su influencia para presionar a gobiernos y líderes mundiales a firmar tratados de prohibición de las minas, y su participación en la causa tuvo un impacto significativo en la aprobación del Tratado de Ottawa, que prohibió el uso de estas armas en varios países. Además del activismo, Diana también trataba de construir una nueva vida personal. Mantenía un círculo restringido de amigos leales, que incluía estilistas, terapeutas y confidentes, y procuraba dar una vida normal a los hijos, William y Harry, dentro de lo posible. Pasaba tiempo con ellos, los llevaba a paseos y trataba de garantizar que, a pesar de la separación, tuvieran una infancia feliz. Su relación con la familia real continuaba tensa, especialmente con Charles y Camilla Parker Bowles, pero Diana se mantenía discreta al respecto, enfocándose en su propio camino. Fue en este contexto que Diana conoció a Dodi Al-Fayed, hijo del millonario egipcio Mohamed Al-Fayed, dueño de la famosa tienda de departamentos Harrods y del Hotel Ritz en París. Dodi, que ya había sido visto con otras celebridades, conoció a Diana a través de su padre, quien los invitó a pasar vacaciones en el sur de Francia a bordo de su yate, el Jonical. Durante el verano, la princesa y el empresario fueron fotografiados juntos en momentos de relajación en el Mediterráneo, y rápidamente comenzaron a surgir rumores de un romance. Imágenes de los dos besándose fueron publicadas en los periódicos de todo el mundo, aumentando aún más la especulación sobre la relación. Para muchos, Diana parecía feliz al lado de Dodi, finalmente disfrutando de un momento de paz y ocio después de años de tensión. Sin embargo, no todos veían este romance con buenos ojos. Algunas fuentes cercanas a Diana sugerían que ella no estaba realmente enamorada de Dodi, sino que lo veía como un compañero conveniente para su nueva etapa de vida. Otros afirmaban que Mohamed Al-Fayed fomentaba la relación, con la esperanza de unir su familia a la realeza británica. Fuera como fuera, el noviazgo entre Diana y Dodi atrajo la atención de la prensa de manera abrumadora, y la pareja era constantemente seguida por fotógrafos a donde quiera que iban. Se alojaban en el Hotel Ritz, propiedad de la familia Al-Fayed, y planeaban pasar la noche allí antes de continuar su viaje a Londres. Sin embargo, al darse cuenta de que el hotel estaba rodeado por paparazzi, decidieron salir discretamente en un coche particular,
en un intento de despistarlos. Alrededor de la medianoche, Diana, Dodi, el conductor Henry Paul y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones dejaron el hotel en un Mercedes-Benz S280. El objetivo era llegar rápidamente al apartamento de Dodi, pero pronto se hizo evidente que estaban siendo perseguidos por fotógrafos en motocicleta. Henry Paul, quien era jefe de seguridad del hotel, asumió el volante a alta velocidad, tratando de escapar de la persecución. El coche entró en el túnel de la Puente del Alma a unos 100 km por hora, más del doble del límite permitido en esa área. En un momento fatal, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó violentamente contra una de las columnas del túnel. El impacto fue devastador. Dodi Al-Fayed y Henry Paul murieron instantáneamente. El único sobreviviente del accidente fue el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones, quien llevaba puesto el cinturón de seguridad y sufrió heridas graves en la cara y el pecho. Diana fue encontrada con signos de vida, pero en estado crítico. Los primeros socorristas llegaron rápidamente al lugar e intentaron estabilizarla. Según los informes, ella estuvo consciente por algunos momentos, pero sufrió una grave lesión interna. La princesa fue llevada al hospital Pitié-Salpêtrière, donde fue sometida a una cirugía de emergencia. Desafortunadamente, sus heridas eran muy graves, incluida una hemorragia interna irreparable. A las 4 de la mañana del 31 de agosto de 1997, la muerte de Diana fue anunciada oficialmente. La noticia conmocionó al mundo. Millones de personas no podían creer que la princesa del pueblo, tan llena de vida y energía, se hubiera ido de manera tan abrupta y trágica. Inmediatamente surgieron diversas teorías sobre el accidente. El informe oficial concluyó que el conductor Henry Paul estaba borracho y conducía de manera imprudente, siendo este el principal factor del desastre. A pesar de que las investigaciones oficiales desmintieron estas teorías, las dudas persisten hasta hoy. La investigación realizada en Francia y en el Reino Unido confirmó que la muerte de Diana fue accidental, pero muchas personas creen que ciertos detalles nunca fueron completamente aclarados. Algunos testigos afirmaron haber visto un misterioso coche blanco dentro del túnel en el momento del accidente, y otros plantearon dudas sobre la demora en la llegada de la ambulancia al hospital. El funeral de Diana se celebró el 6 de septiembre de 1997 en la Abadía de Westminster, en Londres. Millones de personas siguieron la ceremonia alrededor del mundo, y multitudes llenaron las calles para rendir homenaje. Entre los momentos más emotivos estuvo la imagen de sus hijos, William y Harry, caminando detrás del ataúd de su madre, junto al príncipe Charles y el hermano de Diana, Charles Spencer. El discurso de Spencer fue uno de los más impactantes, ya que criticó abiertamente a la monarquía y a los medios de comunicación por el trato dado a su hermana. Diana fue enterrada en la propiedad de la familia Spencer, en Althorp. Su tumba está ubicada en una isla aislada dentro de la propiedad, un lugar elegido para garantizar su privacidad y evitar que la tumba se convirtiera en un punto de peregrinación. Aún así, su legado sigue vivo. Años después de su muerte, su impacto en la monarquía y en el mundo continúa siendo sentido. La entrevista que la princesa Diana concedió en 1995 al programa Panorama de la BBC, conducido por el periodista Martin Bashir, no fue solo un momento histórico para la monarquía británica, sino un terremoto mediático que transformó para siempre la relación entre la realeza, los medios y el público. Fue la noche en que la princesa de los cuentos de hadas se quitó la corona simbólica para hablar, por primera vez, como una mujer profundamente herida, pero valiente. Hasta ese momento, Diana era vista como la esposa del heredero al trono, madre devota, ícono de estilo y rostro amable de la realeza. Sin embargo, detrás de la imagen idealizada, se escondía una mujer rota por dentro. Su decisión de hablar abiertamente sobre su vida, su dolor, su lucha interna, sus traiciones y la presión devastadora del papel que le fue impuesto, sorprendió al mundo y reveló una verdad que nadie esperaba escuchar en televisión nacional. La entrevista fue grabada en secreto en el Palacio de Kensington,
y transmitida a millones de espectadores en todo el mundo. Fue un acto de rebeldía calculada y también de liberación. En un momento en el que el divorcio con el príncipe Charles estaba en proceso y la tensión con la familia real era ya insostenible, Diana rompió su silencio con una sinceridad desarmante. Con voz tranquila pero mirada firme, Diana lanzó una frase que pasaría a la historia. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco lleno, haciendo referencia directa a la larga y conocida relación extramarital entre Charles y Camilla Parker Bowles. Aquellas palabras no solo confirmaban lo que el público sospechaba desde hacía años, sino que además desnudaban la hipocresía del matrimonio perfecto que la monarquía había intentado sostener a toda costa. Pero el impacto de la entrevista no se limitó a los aspectos conyugales. Diana fue aún más lejos. Habló por primera vez de sus batallas contra la depresión, la bulimia y el aislamiento emocional, abriendo una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada para los miembros de la realeza, la de la salud mental. Contó cómo la presión constante de los medios, la falta de apoyo dentro de la institución y el peso de su imagen pública perfecta la fueron deteriorando por dentro, llevándola a desarrollar trastornos como una forma de controlar un entorno que se le volvía insoportable. No me sentía comprendida, no me sentía escuchada, me sentía sola, confesó. Esas palabras resonaron profundamente entre millones de personas, especialmente mujeres, que vieron en Diana no solo a una princesa, sino a una persona real, con emociones y cicatrices. Por primera vez, alguien de su posición hablaba abiertamente sobre temas tabú como el dolor psicológico, los trastornos alimenticios y la lucha por mantener la dignidad en medio del colapso emocional. También fue implacable al describir el ambiente de la monarquía, que calificó como distante, frío y carente de empatía. Reveló que nunca se sintió verdaderamente aceptada ni protegida por la familia real, ni siquiera en los momentos más vulnerables de su vida. Estas afirmaciones no solo dañaron la imagen de la institución, sino que dejaron al descubierto un sistema que, más que contenerla, la desgastó emocionalmente. Diana también aprovechó la entrevista para criticar abiertamente a los medios de comunicación, describiendo el acoso constante de los paparazzi y cómo su vida se había convertido en un espectáculo público del que no podía escapar. Cada paso que doy es observado. No puedo tener una vida común, y eso pesa en mí más de lo que cualquiera puede imaginar, dijo con una mezcla de agotamiento y resignación. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. La entrevista aceleró el proceso de divorcio entre Diana y Charles, profundizó la crisis dentro de la monarquía y expuso fisuras en la institución que hasta entonces parecían impensables. Pero más allá de lo institucional, Diana había dado un paso radical. Había transformado su imagen de princesa decorativa en la de una mujer valiente, humana y transparente. El mundo entero la vio, por primera vez, como realmente era. No solo una figura pública, sino una voz que se atrevía a romper el silencio. Su valentía abrió el camino para que otras figuras públicas hablaran sobre salud mental sin miedo ni vergüenza. Y en medio del dolor, Diana encontró una nueva fuerza.